Y esta cosa, el resultado va a ser la variable de P. Las funciones pueden tener muchas variables explicativas. Nosotros solamente vamos a estudiar aquellas que tienen dos variables explicativas. En general, para denotar esas funciones, se usa la letra Z, ¿ya? También se escriben esas funciones de esa forma: f de x, y. Donde me dice que x e y son variables respecto a las cuales nosotros podemos derivar, ¿ya? Un ejemplo de eso podría ser una función que es x cuadrado menos y cuadrado, ¿ya? Esa es una función, o es un ejemplo de una función que tiene dos variables, ¿ya? Como les dije recién, puede recibir el nombre de z, que es un nombre que se usa mucho, se usa esa letra, o f, o cualquier letra, y aquí dentro me va a indicar cuáles son las variables que influyen en esa función. Hay funciones de economía, por ejemplo. Hay una función de producción que depende del capital y trabajo. De trabajo. Y por ejemplo, a veces aparece 50, trabajo lo designan con L, ¿sí? ¿Ya? Se designa, por ejemplo, que a 50K elevado a un quinto por L elevado a 4 quintos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Esta cosa es una función de producción que depende de dos factores. Y los factores o variables son el capital y el trabajo, ¿ya? Esa función, según lo que yo entiendo, se usa mucho en economía y se denomina una función de Q o algo parecido a eso, ¿ya? Que la usan mucho en economía, ¿ya? ¿Cómo dice el profesor? Douglas, Douglas, ¿ya? Ese es el nombre de esta función, ¿ya? Pero así yo puedo crear cualquier función de dos o muchas más variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con esto nosotros vamos a empezar a derivar, ¿ya? Para derivar vamos a ver algunas convenciones en notación. Cuando yo tenía una función, por ejemplo, y, como tenía y es igual a x cuadrado, y yo quería derivar eso, podía escribir, por ejemplo, y', o podía escribir de y a de x. Ambas cosas, ¿no es cierto?, me indican la primera derivada de la función. Cuando yo trabajo con dos variables, las derivadas se llaman derivadas parciales. Cuando yo derivo funciones que tienen dos o más variables, se habla de derivadas parciales. Se le agrega el apellido de parcial, ¿ya? Para derivar una función, por ejemplo, si yo tengo la función z, que es x cuadrado menos y cuadrado, y yo quiero derivar esa función, yo puedo derivar respecto a cualquiera de esas dos variables en forma arbitraria. Por ejemplo, si yo quiero derivar esta función respecto a la variable x, la notación es esa. Se usa una d redondita, esa letra se llama delta, z, que es el nombre que tiene la variable, y abajito queda la variable respecto a la que yo voy a derivar. Eso significa que esta función yo la derivo respecto a la letra x, y cualquier otra letra que haya ahí para mí es una constante. Y la derivada de una constante cuando está sola es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, si yo derivo de z a de x, solamente debería derivar esta cosa, ¿no es cierto? Y me va a quedar que es 2x. ¿Ya? Si yo puedo derivar respecto a y. Ahí sería 2y. Y en este caso sería 2y menos
menos 2i, ¿no es cierto? Menos 2 veces i. Ay, ya, por eso. El signo menos, los signos yo no los puedo olvidar. ¿Ya? Yo puedo seguir jugando con eso. Obviamente hay funciones más complejas que esa. Vamos a tratar de ponerlas antes de la rueda. Por favor, no le des. La función de todo. Miren, vamos a usar otra función. Una función que tenga un poquito más de cuestión. Para seguir explicando la misma cosa. Supongan que yo tengo esa función. Una función que depende de dos variables que se llaman x y y, y yo tengo eso. Tengo que eso es x cuadrado más 2xy más 2y cuadrado más 2x menos 2y. Esa es una función inventada. Yo les había traído unos gráficos de cómo serían las funciones, pero esa cosa no funcionó, así que después vamos a tratar de ver eso. Entonces, vamos a seguir derivando esta cuestión. Todo lo que hemos visto en derivada funciona acá. Es lo mismo. ¿Ya? Si hay regla de la multiplicación, si hay regla de la división, si hay regla de la cadena, todo eso es igual. ¿Ya? Volvamos acá. Vamos a sacar la primera derivada de la función z, generalmente aunque uno le ponga z respecto a x. Esa cosa que está así también se puede escribir de esta forma. Eso también significa que estoy derivando esa función respecto a la variable x. Cualquiera de esas dos cosas significa lo mismo. Entonces, ¿qué debo recordar yo? X es la variable. Los números y las y para mí son constantes. Los números van a ser constantes bajo cualquier cosa. Pero a mí me dice, esta es la variable y el resto son puras constantes. Cualquier otra letra es constante. Si derivo respecto a x, de x cuadrado, su derivada va a ser 2x. ¿Cierto? Más, ¿cierto? Fijémonos acá, miren la lógica, pensemos la lógica. Tengo claro que el 2 es una constante, ¿no es cierto? Y en este caso, como derivo x, el y también es una constante, ¿no es cierto? Pero x es la variable, ¿sí? Cuando tenemos esa estructura, yo decía, yo escribo la constante y derivo la variable. La derivada de x es, ¿se entiende eso? ¿Todos? Vamos, ya. ¿Cuánto me va a quedar aquí la derivada de 2y cuadrado? 0, ¿no es cierto? Porque ahí no hay ningún x, o sea, para mí todo esto es un número, una constante. Por lo tanto, queda 0. Después voy el 2x más 2 y finalmente esta cosa va a ser menos 0. ¿Estamos o no estamos hasta ahí? Ya. Dejemos la ordenadita acá, ¿no es cierto? Me va a quedar el 2x más 2y, ¿no es cierto? Más 2. Ahí tendríamos la primera derivada sacándole los ceros y el 1. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien va perdido? Sigamos. Yo derivé aquí una vez respecto a x, pero por alguna razón yo puedo querer sacar una segunda derivada respecto a x. Y eso lo puedo escribir así. Eso me dice que estoy derivando por segunda vez respecto a x, o puedo escribir eso. Esos dos subíndices x significan que es la segunda derivada. A todos les gusta más esta notación, pero en los libros la notación que más aparece es esta de acá, ¿ya? Entonces acostúmbrense a ver eso. Lo único que significa eso es que yo pesco esta cuestión y la vuelvo a derivar respecto a la variable x. Por lo tanto, la derivada de 2x va a ser
2. La derivada de 2i va a ser, y la de 2, Cero. 0. Por lo tanto, esta cuestión termina siendo un 2. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Esta misma tontera, ¿no es cierto? Yo la puedo hacer respecto a la variable y. Puedo escribirlo así, o también puedo derivar z respecto a i. Esta es mi función, ahora y es mi variable, cualquier otra letra distinta para mí es una constante. Entonces, la derivada de x cuadrado respecto a y va a ser 0. Estamos escribiendo todas las cuestiones como es la primera vez que lo estamos haciendo. Más, ¿cuál es la lógica que sigo aquí? Derivo respecto a y. Por lo tanto, el 2 y el x son una constante. Los mantengo, ¿no es cierto? Y derivo y eso va a ser 1. Vamos acá, ¿no es cierto? Derivamos 2y al cuadrado y me va a quedar 4i. Derivamos el 2x y va a ser 0. Y finalmente el menos 2i va a ser menos 2. ¿Sí? Si ordenamos un poco esta cuestión, aquí me va a quedar un 2x, ¿no es cierto? Me va a quedar el 4y y me va a quedar el menos 12, que no se me escapó. ¿Cómo vamos ahí? Para usar la segunda derivada. Vamos a sacar a petición de su compañero la segunda derivada respecto. O sea, le pongo un 2 ahí, la z, la d, el i y el 2 va ahí por una razón que no tengo idea. O puedo escribir esta cosa z de i. Eso significa que pesco esta cuestión y yo la vuelvo a derivar respecto a la misma variable que es y me va a quedar 4. Pongámoslo todo. La primera es 0, ¿no es cierto? Aquí me va a quedar un 4 y aquí me va a quedar un 0. Por lo tanto, aquí va a quedar 4. Cuando yo trabajo con dos o más variables, aparecen una cosa que se llaman derivadas mixtas o cruzadas, ¿ya? Que eso no existe cuando yo derivo respecto a una variable. ¿Qué es una derivada mixta o cruzada? Es lo siguiente. Una derivada mixta o cruzada es que yo derivo respecto a una variable y después ese resultado lo derivo respecto a la otra variable. ¿Ya? ¿Cómo se escribe eso? Se escribe como es segunda derivada, vamos a ponerle C. Vamos a escribir de y a dx. Esa es una notación de una derivada mixta o cruzada. ¿Qué significa eso? Yo voy, esta cuestión, el orden de esto no es muy importante, pero lo vamos a ver en un segundo. Primero, la función z yo la voy a derivar respecto a x. Siempre va en ese sentido las derivadas. Si yo derivo la función z respecto a x, yo obtuve acá esto, ¿no? ¿Sí? Obtuve que era 2x. Muy arriba. Vamos a escribir aquí de nuevo la derivada respecto a x. Dijimos que esa cosa era 2x más 2y más 2. Teniendo eso, vamos a sacar esa cuestión que yo le puse derivada mixta o cruzada. ¿Qué significa esa cosa? Me dice, esto que está acá me dice, toma la primera derivada respecto a x y ahora esa cuestión la vaya a derivar respecto a la otra variable, que se llama y. Esta es la primera derivada respecto a x, pero ahora para obtener esto la voy a derivar respecto a y.
Por lo tanto, el resultado de esto respecto a y va a ser 2. ¿Todos entienden eso o no? Profe, ¿cómo se llamaba esta? Derivadas mixtas o Mixtas. cruzadas. Mixtas o cruzadas. ¿Ya? Esto significa que primero derivo respecto a x. Respecto a x. ¿Ya? Y el resultado de esto, el resultado anterior, lo derivo respecto a la otra variable, que en este caso se llama y. ¿Se entiende más o menos esa idea? Más o menos. Cuando la otra variable se pierde la primera derivada, no se puede hacer esa derivada. ¿Cómo, perdón? Cuando la otra variable se pierde la primera derivada, no se puede aplicar esa segunda derivada, ¿cierto? No, o sea, sí, no, es que se va a perder en las dos, por lo que vamos a ver al tiro. Profe, ahí sería 0 más 2 más 0. Claro, o sea, yo escribí, aquí estamos derivando respecto a y, eso sería 0, eso sería 2 y esto sería 0. Y el resultado final sería el 2. Vamos a hacerlo al verre ahora. Vamos a tomar la primera derivada De I. respecto a y, ¿no es cierto? Vamos a tomar de z a de i. Nosotros ya obtuvimos esa cosa, ¿no es cierto? De z de i era igual a 2x Más 4i 4i menos 2. menos 2, ¿cierto? Entonces, ahora lo que yo voy a sacar es la segunda derivada respecto a z, pero de i a de x. Di vuelta a las cuestiones. La derivada respecto a y es lo que tenemos antes. Obviamente, si no la saqué, la voy a sacar. Como esta primera cuestión la derivé respecto a y, ahora la voy a derivar respecto a x. ¿Y cuánto me va a dar? Aquí me va a dar 2, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Por lo tanto, el resultado va a ser 2. 2 más 0 menos 0. Menos, tiene toda la razón. Un punto adicional. Tiene razón. ¿Estamos? A ver, ahí me perdí. ¿Por qué? Estamos derivando esto, pero respecto a x. La derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. Si derivo eso respecto a x es 0, Es y cero. 2 respecto a cualquier cosa va a Claro, ser son 0. constantes. Perfecto. Claro. Si ustedes se fijan, en el primer caso me dio 2 y en el segundo caso me dio 2. Eso no es casualidad. Siempre se va a cumplir esta cosa. Siempre es el resultado el mismo. Entonces, si yo escribo esto así o asá, da lo mismo. Lo único que tengo que tener en cuenta es que si la primera derivada la hice respecto a x, la segunda la debo hacer respecto a y, o al revés. Y esta cosa, también siguiendo la notación de los subíndices, yo lo puedo escribir ix y lo puedo derivar, o puedo escribirlo como zx. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. Las derivadas cruzadas o mixtas siempre nos deben dar la misma cuestión. Si no, en algo nos equivocamos. ¿Ya? Y si yo quiero una derivada mixta, no tengo que complicarme mucho si pongo el x aquí o el y.